Dios me les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, le iba a decir. Aquí ya son casi las 8, pero bueno. Bienvenidos a la clase número 5. Va a ser una clase más corta. Por fin, van a decir. Vamos a ver solamente, les había dejado de tarea de leer el capítulo del 15 al 18 o al 20, no me recuerdo, pero vamos a ver de solamente el capítulo 15 y 16 y el material restante del libro se los voy a dejar aparte. Es un material que viene de la Iglesia Central, de mis estudios, así que por favor léalo con detenimiento, léalo con cariño, léalo despacio para poder aprender. Así que solo vamos a ver dos capítulos y ahora vamos a encomendar esta clase al Señor para que nos guíe en la palabra. Cierra sus ojitos, vamos a orar. Padre, gracias por este momento, por tu bendición y cuidado, Señor, porque siempre tienes tú ese cuidado de nosotros, nuestra provisión, a pesar de las circunstancias y las situaciones, siempre estás de nuestro lado, Señor, siempre estás de una u otra forma alentando nuestro corazón a que no desfallezca, Señor. Y pues venimos en este momento ante ti a aprender un poco más sobre la historia, lo que ha pasado, lo que han vivido otras personas para fortalecer nuestra fe y nuestro crecimiento para contigo, Señor. Te pedimos por aquellos que están enfermos, por la hermana Elba, que sabemos que está pasando un momento difícil con su enfermedad, Señor, que seas tú cuidando de ella, bendícela, guárdala, Señor, dale ánimos en ese corazón y en esa mente, Señor. Igual todos tenemos alguna cosa, te pido también por el resto de estudiantes, hermana Dorina, hermana Sandra, hermana Bianchi, hermano Ivonne, hermano Víctor, Michelle, hermana Carmen, hermano Juan, todo Señor, te pedimos que seas tú siempre cuidando de ellos, en lo que estén haciendo, en lo que pues estén ocupaditos, Señor, que seas tú cuidando de ellos siempre. Padre, muchísimas gracias por tu bendición, en tu nombre santo hemos orado, Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ir eh, de, de golpe a la clase y estamos aquí, clase número 5 de Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 4 nos quedamos con Pablo y Bernabé, estábamos hablando justamente de ellos que habían ido a Iconio, habían ido a Listra y de regreso pues iban por las iglesias donde habían pasado, se recuerdan que vimos un mapa, eh, Antioquía y después iban a regresar a Jerusalén. Justamente en el capítulo 15 vamos a ver un tema sobre un concilio. ¿Y qué pasa con esto? Vamos a leer una pequeña porción y después vamos a ver la explicación que tenemos aquí. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión de que si debían ser circuncidados o no para ser salvos. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca. ¿Se recuerdan quién fue la primera persona que le fue a hablar? Cornelio. Y dio para que por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe los corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos por la gracia del Señor Jesús, seremos, seremos salvos de igual modo que ellos. Y entonces toda la multitud cayó.
Y bueno, esto pasó. Aquí viene una parte súper esencial teológica de qué requisitos hay para ser salvo, ¿no? Entonces, viene este punto y había un problema doctrinal, de un problema doctrinal, legalista de las personas, pues claro, ellos habían crecido cumpliendo la ley, ¿saben? Como que en nuestra casa nos enseñaron todo el tiempo, ¿se ha fijado usted en la cultura asiática que ellos se quitan los zapatos para cuando están dentro de las casas? Ellos habían crecido con esto y si alguien llega a Japón, pues tiene que acomodarse a Japón. Entonces ellos decían, este es el Dios que nos enseñó la ley, pues ellos que son fuera de la ley tienen que acomodarse a esto. El problema es que no, ellos querían ponerlo como un requisito para ser salvos, y no lo es. Entonces, aquí entra el primer problema y pues llaman a Pablo, llaman a Bernabé, que fueron enviados a Jerusalén a tratar este problema. Y claro, los judíos estaban dispuestos, como mencionamos, a que la persona gentil entrara, pero querían judaizarlos. Esa es la palabra correcta y la palabra que se utiliza, querían judaizarlos, que ellos cumplieran con todas las de la ley, específicamente, pues hacían un hincapié en la circuncisión y esperaban que los creyentes que eran gentiles guardaran tanto la ley de Moisés como esto. Igual que los conversos al judaísmo lo habían estado haciendo por generaciones, las personas que se habían hecho judías, ¿verdad? Que eran de fuera. ¿Se recuerda cómo se llaman esas personas? Ah, no le voy a dar la respuesta. Estas personas que se habían hecho y cumplían con todo, lo vimos en el glosario de la semana pasada, cumplían con todos los requisitos de la ley, pero eran gentiles, entonces se habían judaizado. Entonces, este debate entre que sí, que no, que sí, que no, había dividido a la iglesia, un poco porque no sabían, pues, qué hacer. Cuando viene y dice justamente aquí, que Pedro es el que habla y dice, Dios me mandó para que ellos fueran salvos, yo doy testimonio de esto, entonces ahí es cuando ellos aceptan la decisión correcta y aceptan el consejo de los apóstoles y de la palabra de Dios. Después de mucha discusión, claro, y se llega a la conclusión de que la salvación es por la gracia y solamente a través de la fe. Una parte importantísima que me pareció eh, bonito remarcar aquí es que dice en el 10, 15, 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Justamente esto de que queremos imponer muchas cosas, en general estaba leyendo el comentario, decía que el ser humano de por sí tenemos la tendencia de que hay algo que siempre hemos hecho nosotros y se lo queremos imponer a alguien más porque consideramos que es la forma correcta, la verdadera, la esto, y no entramos a la neutralidad de decir, pues este tiene su verdad y este tiene otra verdad. A la hora de la Biblia querían apropiarse, ¿no? De la salvación y decir ellos tienen que cumplir esto cuando Dios al final como dice aquí, la clarificación de la salvación por la gracia eh, de la fe en Jesucristo, ahí era el punto, era solamente en Él. Y pues ahí es donde hace la separación definitiva de lo que nosotros ahora conocemos como el judaísmo y el cristianismo, ¿verdad? Entonces el judaísmo sabemos que son estas personas que cumplen con la ley de Moisés y todo lo demás de la cultura judía y el cristianismo pues cristocéntrico respeta la ley de Moisés, pero ¿cómo se dice? No es que no la cumpla, sino que las cosas específicas no las observa, por decirlo así. La circuncisión no es importante para la salvación. Claro, nosotros conocemos y estamos bajo los 10 mandamientos, ya sabemos, ¿verdad? Y todo esto, pero no es un requisito de la salvación la circuncisión.
Entonces, como les mencionaba, cuando Pedro empieza a explicar el ministerio y la visión y todo todo el papel que el Espíritu Santo desempeñó eh, ante Cornelio y ante el concilio, pues entonces es donde se apacigua un poco. Los gentiles creyentes no tenían que someterse a la ley judía de la circuncisión. En cambio, el concilio les pidió apartarse de la idolatría, de fornicación. Idolatría, coma, de fornicación, parte común de la adoración idólatra y de comer carne de animales sin desangrar, reflejando la enseñanza bíblica de que la vida está en la sangre. Habían un par de cosas que ellos habían pedido, ¿no? Uno, la idolatría, tremendamente condenada eh, en el mandamiento, no tendrá dioses, ¿verdad? Y pues la fornicación, que lo sabemos y que también va en parte, si ustedes leen Deuteronomio Levítico, que ellos conquistaban y cuando llegaban a estos pueblos, ellos tenían pueblos que eran idólatras, se metía con las mismas mujeres y justo lo leíamos ayer y al final quienes terminaban convirtiéndose eran los buenos, entre comillas, a lo malo a través de la fornicación, porque se metían con las hijas y ahí llegaba una otra cosa y la otra. Entonces, por eso es que está junto y también sumándole a eso porque los otros dioses incentivaban a a la fornicación. Eran como que vengan, aquí están las del templo, y bueno, eso. Y de comer carne de animales sin desangrar, que sabemos que habían prohibido ciertos animales, porque en la sangre está la vida. Entonces, pues, por eso habían llegado a esa conclusión. Ahora, si los cristianos gentiles se hubieran abstenido de estas tres prácticas, habrían complacido a Dios y habrían logrado una mejor relación con los cristianos judíos. Es cierto que también hubo otras actitudes indebidas en los creyentes, pero los judíos estaban especialmente preocupados por estas tres. Este compromiso ayudó a la iglesia a crecer con libertad entre las diferencias culturales de judíos y gentiles, que era lo que estaban como pidiendo en específico. Ujú, ujú, porque me hizo desde los tiempos antiguos, entonces parece. Ujú, ujú, ujú. Quiero ver si puede aparecer el espíritu. Y esta parte la encontramos justamente en el 15, desde el 28 en adelante dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, haréis bien, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Ese fue el acuerdo. Y habiendo leído la cual, se regocijaron en consolación, porque no tenían que ser circuncidados. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz con los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Silas le pareció quedarse bien ahí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio. Eh, en el 15 del 13 al 35 que empieza a hablar y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, Simón me ha contado, era uno de los líderes. Este Jacobo es hermano de Jesús y llegó a ser líder de la iglesia de Jerusalén, donde se habían reunido, ¿no? Y escribió el libro que lleva su nombre, Santiago, que significa Jacobo. Este es el autor de Santiago, la carta que vemos más adelante, ¿verdad? Ahora, Simón es otro nombre de Pedro, ya lo sabíamos. Jacobo cita la referencia al Antiguo Testamento, que es lo que les digo, del 15 al 18, debido a su clara profecía sobre la salvación de los gentiles. La reconstrucción y restauración del tabernáculo de David alude a la edificación de la iglesia, que al principio estuvo integrada por judíos, pero que ahora incluía a muchos. Y dice, le leo la porción. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas. Y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces ya había una confirmación eh,
completa. Y ya por eso es que ya habían llegado a un acuerdo, se envió una carta diciendo no es necesario, que lo leímos ya más adelante, no es necesario, pues y se fueron para los diferentes lugares, en este caso específicamente Antioquía, donde fue la primera iglesia, ¿verdad? De los gentiles. Ahí fueron y dijeron como esto está pasando y fueron comunicándolo en los otros lugares donde se había predicado la palabra. Ahora, ya se preparan para, no el primer, el segundo viaje misionero. Em, Dice, en el 36, 15, 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, a ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado, que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Sicilia, confirmando a las iglesias. Sí se recuerdan un par de razones y motivos por los que Marcos se fue. Una ¿vea? Una era que porque quizás se había enfermado, una era porque quizás había tenido temor, otra era porque tenía asuntos sin resolver. Entonces, al final, algún motivo tuvo que haber sido para que se hayan discutido Pablo y Bernabé y dijeron como que tomaron partes aparte. Al final todo sucede con un motivo y una razón, pero em, Pablo, que era una persona súper apasionada en lo que hacía y todo, quizás dijo, ah, no, lo tomó a la ligera, no sabe a lo que está. Al final no podemos juzgar, pero se nota un poco del carácter de Pablo cuando dice, no, yo no voy a ir con este que se fue, ¿verdad? Ahora empieza el segundo viaje en el capítulo 16. Y dice, empezamos a leer un poquito, ¿no? Del uno. Después llegó a Derbe y a Listra y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo. Súper bien, Timoteo, las cartas ya las hemos leído. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían de su padre que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Qué bonito. Lo que andaban entregando que era el acuerdo de que no era necesario circuncidarse, ¿no? Y de que tenían que guardarse de esas cosas que habíamos mencionado, los sacrificios, la idolatría, la fornicación, la comida, derramamiento de sangre. Eso era el acuerdo que habían llegado, entonces ellos andaban divulgando este acuerdo. Dice, el segundo viaje misionero duró 3 años. El viaje comenzó desde Antioquía, porque iban visitando a las iglesias de Siria y Sicilia, y luego llegaron a las ciudades de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, que es otra. Ya habían pasado 5 años desde que estuvo ahí en su primer viaje. ¿Sabe que nosotros lo leemos? Paréntesis, como de corrido todo y decimos, ah, qué rápido pasó. No, pasaron años, pasaban años de una cosa u otra, eran distancias grandes también, se movilizaban caminando en barcos. ¿Cuánto tiempo toma de un lado a otro? Entonces, nosotros a veces queremos que las cosas pasen como que, ah, sorpresa, no, todo lleva un tiempo, todo lleva un proceso y nosotros somos un proceso y ayer lo leíamos también en un comentario y decía que el proceso, la santificación es un proceso. Igual que la iglesia va creciendo de a poco, van creciendo, naciendo personas que un día van a necesitar ser evangelizadas. Entonces, pues cerrando ese paréntesis, no todo pasa rapidísimo como lo estamos leyendo, pasaron muchos años entre una y otra cosa. Entonces, cuando llegó a Derbe y a Listra, se alegró mucho de conocer a un joven creyente llamado Timoteo que había crecido en la iglesia. A Pablo le llamó la atención porque probablemente estaba buscando a alguien que ocupara el lugar de Marcos y quizá vio en él un espíritu de querer hacer las cosas y después lo deja liderando una iglesia es porque, claro, estaba haciendo las cosas
bien, agradable al Señor, aunque después dice, tómate vino para el dolor de estómago. Tenía una carga muy pesada, pero tenía ese espíritu de querer agradar a Dios. Entonces, es indispensable el entrenamiento de una nueva generación de creyentes para la obra del Señor y encontró a Timoteo la persona que necesitaba. Aquí también es importante, pues, nadie nace aprendido, todos, Pablo, si se fija, cuando él fue convertido, conocía mucho de la Torá, pero se alejó un momento para poder acercarse a Dios y conocerlo de esta nueva faceta, por decirlo así, que Dios le había mostrado. Entonces tenemos que tener ese proceso de aprendizaje del Señor y nosotros con estas clases que ya ni sé si están viendo, este, estamos nosotros en proceso de crecimiento de igual forma. Entonces vemos personajes a los que nos allegamos y sentimos cierta cercanía porque ellos también estuvieron aprendiendo y nosotros estamos aprendiendo. Nadie es sabio, las personas que predican y dice uno, ah, qué lindo que predica, ¿cómo sabe? Han dedicado mucho tiempo al estudio y tienen un corazón dedicado a Dios. Entonces, lo que usted quiera hacer con su vida, que sea de la mano del Señor y que Dios va a usar su ministerio, el ministerio que sea, pero que sea en aprendizaje. Y bueno, Timoteo y su madre Eunice eran de Listra. Tal vez Eunice, esta es una suposición un poco, oyó a predicar a Pablo cuando estuvo allí durante su primer viaje misionero. Sin embargo, parece haber un problema con el hecho de que lo circuncidó precisamente cuando estaba, acababa de ganar la batalla para que se considerara innecesaria la circuncisión. Pablo, el máximo defensor de la doctrina de la salvación por la gracia, circuncidó a Timoteo, pero el motivo era para poderlo llevar a las sinagogas. Esto no se hacía para cumplir el ritual judío, sino como un acto cristiano de condescendencia. Constituía una expresión madura de reconocimiento de las diferencias sociales, culturales y aún religiosas. Nunca se debían convertir en cuestiones más importantes que el simple mensaje de salvación en Cristo. Aquí también es importante esta parte de que los judíos no iban a dejar entrar a una persona no circuncidada a las sinagogas. Tenía que ser. Y Timoteo era judío por parte de madre, pero gentil, entre comillas, por parte de padre. Entonces, a él no lo obligaron. El concilio de Jerusalén lo decidió, pero él voluntariamente lo hizo para pasar por encima de cualquier barrera que impidiera su testimonio por Cristo. ¿Sí? Entonces, no es como que, porque, ¿y por qué hizo esto? Si acaban de acordar esto. Era un motivo más, como dice aquí, social, cultural y aún religioso, de respeto, es decir, bueno, nosotros acatamos esto, aunque sabemos que la salvación va más allá de este acto. Entonces, como dice, Pablo no podía andar con un judío incircunciso por causa de los judíos que encontraron en las regiones donde irían, que es lo que acabamos de discutir. En el 16, del 6 al 10, dice, la visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Curioso, ¿no? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando justo junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. eh, no tenían un plan, pareciera, definido, más que visitar iglesias establecidas, pero Dios sí tenía un plan y le iba mostrando paso a paso. Y de hecho hay una conversación más adelante que vamos a ver, esto el título ahí está abajo, que el Espíritu Santo era quien guiaba la dirección que debían tomar. Y después vamos a ver el mapa y uno dice, "Ah, pero Dios tiene un plan mayor, ¿no? Como que gente clave, gente importante conociera porque tenía voz para compartir a otros. Entonces, este plan de conquista eh, era para llegar hasta lo último de la tierra. Aquí dice, el Espíritu Santo guiaba la dirección que debían tomar. Lucas, que es el escritor, ¿verdad? Del libro de Hechos, no indica cómo el Espíritu comunicó su voluntad a los misioneros. No se sabe cómo el Espíritu le dijo a Pablo que no fuera a Asia,
quizás fue por medio de un profeta, de una visión, de una convicción interna, de alguna circunstancia. Pero si ven en el 7 dice no se le permitió. O sea, si le cerraron el camino, no sabemos, pero sí sabemos que Dios, el Espíritu, que es otra manera de referirse al Espíritu Santo, era el que guiaba. Entonces, el Espíritu Santo cerró la puerta dos veces a Pablo, en dos lugares que quería ir, de manera que él se preguntaba qué dirección geográfica debía tomar, ¿no? Luego, en una visión, pues él y sus acompañantes van a Macedonia. En Macedonia está en la parte de Grecia, incluyendo las ciudades de Filipo y Tesalónica, a donde Pablo dirigió tres de sus epístolas, filipenses, tesalonicenses, ¿no? Los misioneros concentraron sus esfuerzos en las grandes ciudades, Efesios, Corintios, tesalonicenses y filipenses. Al establecer iglesias fuertes en centros grandes de población, el evangelio se extendía a los alrededores con los creyentes, que es lo que decíamos, que Dios específicamente tenía piezas claves. Eran guiados por el Espíritu Santo a qué lugar debían ir, a qué personas debían ir. Y después, más tarde, Pablo escribe cartas a estas iglesias fundadas, que los podemos ver en el resto del libro del Nuevo Testamento, bueno, de toda la porción del Nuevo Testamento. Ahora, también lo que les decía con los tiempos, porque él escribía cartas, ¿no? Entonces, muchas de las cartas se mandan, y creo que se lo vimos al principio, qué cartas se envían durante la narración de hechos, que lo puede ver en su primera clase para corroborarle. No es pregunta de examen, ya el examen ya está listo, no es pregunta. Entonces, ahora vamos con los primeros creyentes en Europa del 11 al 40. Dice, zarpando pues de Troas, voy a combinar, vinimos, está hablando en, vea, plural propio, con rumbo directo a Somatracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos ahí en aquella ciudad. Y un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río donde solía hacerse oración y sentándonos hablamos con las mujeres que se habían reunido. Aquí hay una parte importante, las mujeres que se habían reunido. O sea, antes, si se recuerdan, las mujeres tenían que estar separadas y ellos vinieron y se reunieron con ellas. Muy bonito esa parte. A veces la pasamos por alto y decimos, la Biblia es machista porque la palabra tampoco era para ellos. Y esta parte nos dice otra cosa. Dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abría el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué lindo. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos en oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino. Pero Pablo se molesta, voy a empezar a parafrasear para no tardarnos, y dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas, y ella de ella, y salió en aquella misma hora. Pero los dueños de la chica, tenía dueños, eh, habían visto perder su ganancia. Ella tenía un espíritu de adivinación, lo vamos a ver más adelante, y estaban haciéndole la pérdida. Pero antes de seguir de eso, cerramos aquí en el versículo 11 cuando habla de nosotros, que quiere decir que Lucas se había unido a ellos, y los pasajes que se conocen como nosotros, o sea, que él estaba presencialmente en los actos. Se recuerda que habíamos visto que los primeros 15 capítulos él no había estado presente, él se había apoyado en actas, etcétera, testimonios para escribir esas partes, y del 16 en adelante él había estado presente. Entonces, 16, 20, 27, 28, vemos a Lucas presente. Ahora, Lucas destaca las historias de tres individuos que se convirtieron a través del ministerio de Pablo en Filipos, que es lo que estamos leyendo. Lidia, que era una comerciante influyente, la muchacha esclavizada, que es la que estamos leyendo, y el carcelero militar. Del 11 al 15, que es lo que acabamos de leer, la primera persona ganada a Cristo en tierra europea fue Lidia, que era comerciante y tenía muchos contactos. Era vendedora de púrpura
de manera que quizás tenía recursos económicos. La vestimenta de púrpura era valiosa y costosa, que se usaba casi siempre como muestra de nobleza y reales, y todavía, si se ha fijado, usted ve a los sacerdotes católicos con vestidos púrpura, nobleza, realeza. El tinte de púrpura era una sustancia que había que obtener gota a gota de cierto molusco, que era tan cara que la necesitaría para teñir 1 kilo de lana, costaría 50.000 pesetas. Anduve haciendo la investigación y 50.000 pesetas creo que son ahora como $300. Pero nosotros decimos, oh, pues $300. Pero claro, mi hermano, mi hermana, estamos hablando de aquel tiempo donde la evaluación del dinero era extremadamente alta. Entonces estamos hablando de muchísimo dinero. Tenía ella su propia casa, tanto que podía invitar a gente a quedarse donde ella. Sugiere que era soltera, que tenía libertad y que tenía recursos. Y la parte importante de Lidia, a veces vemos los personajes y decimos, Ruth, Débora, pero Lidia, Dorcas, aquella señora que estuvo 84 años viviendo al pie del templo, no las mencionamos. Y qué bonito que hayan personajes importantes que estuvieron dedicados a la palabra de Dios y temerosos y cercanos. Entonces, eso. Entonces, significa que era gentil, que ella era una persona que no era judía y que había sido atraída al Dios de los judíos. Aunque ahora tenían una base de operaciones en la casa de Lidia, como una casa de oración, los cristianos seguían yendo al lugar de oración, a donde, o sea, donde los judíos filipenses se reunían para el culto. Ahora, del 16 al 18, donde nos quedamos. Em, Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas. Los anduvo siguiendo y esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, o dicho con otras palabras, un espíritu de Pitón, lo cual convertía en alguien que se inspiraba en Apolo, el dios que se rendía culto a Pitón, Delfos. Por eso se llamaba pitonisa. Eso lo hemos escuchado en algunas películas. Entonces eran adivinas, adivinas. El espíritu de adivinación de esta muchacha provenía de malos espíritus. La adivinación era una práctica común en Grecia y en la cultura romana en general. Habían muchos métodos supersticiosos por los cuales muchas personas pensaban que podían anticipar hechos futuros, interpretando pronósticos, al grado de establecer comunicación con los espíritus de la muerte. Acto que todavía vemos, ¿no? Que gente, quizás nosotros, gracias a Dios, estamos lejos de ello, pero hay mucha gente que pues tiene eso y paga por eso todavía. Esta joven poseída tuvo el espíritu demoníaco que la enriqueció, pero más a sus dueños, dándole la facultad de interpretar señales y decir a su gente la suerte. Y su amo explotó esa condición para beneficio personal. Entonces, del 19 al 40 vemos el primer enfrentamiento de Pablo con los oficiales romanos. Dice, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, el billetillo se había ido, prendieron, los agarraron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos ante los magistrados, decían, estos hombres siendo judíos alborotan esta ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotes con varas y les azotaron, mis hermanos, con varas. Y, y nos saltamos, a ver, al 24, el cual había recibido este mandato, los encarcelan. 25, pero a medianoche orando, Pedro y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos, y llevándolo a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
Cuando fue de día, los magistrados enviaron aguas y deja decir suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber las palabras de Pablo. Los magistrados han dado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron de la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, porque se estaban metiendo con ciudadanos romanos. Y vinieron y les rogaron sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Eh, Terrible, ¿no? El nuevo grupo cristiano no constituía una amenaza para la paz romana. Las acusaciones eran falsas, ¿verdad? Pablo y Silas fueron completamente exonerados por la justicia de Roma y ellos se regocijaban en las circunstancias. Y esta parte es bien bonita, como más tarde escribió la iglesia que escribió a la iglesia que fundó en la ciudad de Filipo, Pablo pidió desde otra celda que se regocijaran siempre en el Señor. ¿Se recuerda de Filipenses 4:4? Busquen. A ver si no se me quitaba. Filipenses 4:4. Para que lo llevemos en el corazón y dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. O sea que está hablando de adorar en las circunstancias difíciles, ¿no? Imagínese cómo se puede sentir usted si no lo han azotado con vara, con dolor, con ganas de cantar. Probablemente no, pero ellos estaban cantando y ellos estaban dando testimonio de eso, de que ellos seguían adorando al Señor a pesar de que habían sido azotados y que estaban en una cárcel metidos, sin motivo. Nos ponemos tristes cuando nos pasa algo con motivo, como causa y efecto. Imagínese cuando no tiene usted ni siquiera el por qué, pero estaban ellos alabando al Señor. Entonces, es muy bonito y nos dan lecciones muy grandes que tenemos que crecer mucho espiritualmente para tener siempre esa conexión con el Señor. Ahora, no es claro si los magistrados ordenaron la libertad de Pablo y Silas, porque creyeron que los azotes y la noche en prisión eran suficientes o porque estuvieron impresionados por el terremoto. No se sabe, pero tenían temor. En todo caso, sin duda y sorpresa para todos, Pablo, quien luego de haber sido liberado por Dios por medio de un terremoto, se quedó en la cárcel. Además, después de haber sido liberado por los jueces, de nuevo se negó a irse. De lo que decíamos del carácter de Pablo era, ¿verdad? Muy apasionado, era como que no nos hemos ido. Y ese testimonio de tanto la alabanza del terremoto, de que ellos estaban ahí, porque cualquiera dice, vámonos, vea, venga, aquí, a correr, corriendito, 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 sino que él dice, aquí estamos todavía. Y trajo a salvación a este soldado, pues que estaba arrepentidísimo y toda su familia se convirtió y así es como llega el evangelio, a través de uno. Si usted es ese uno en su familia, siga adelante. La revelación de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos hizo que tuvieran miedo porque habían quebrantado las leyes del imperio al azotarlos y encarcelarlos, siendo romanos, y con juicio tan sumario que ni tuvieron oportunidad de averiguar cerca de la ciudadanía. Otra vez la ironía, no fueron ni Pablo ni Silas, sino los filipenses mismos quienes actuaron en una manera típicamente no romana para con ciudadanos romanos. La ciudadanía de Pablo volvería a ser una piedra de toque en el 25, mucho más adelante, después de visitar nuevamente a Lidia. Allá el resto de la joven iglesia en su casa. Pablo y Silas accedieron a la solicitud de los magistrados y luego partieron. Ahora, esos son los dos capítulos que teníamos para el día de ahora. Vamos a ver un poquito de los viajes. El segundo viaje de Pablo, pues que empieza, tucu, 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 tucu. Aquí está. Troas, Filipos, eh, Samotracia, más bien, Neápolis, Filipos, los Antípolis, Tesalónica, Berea. De ahí se pasa a Atenas, Corinto, Cencrea, Éfeso, Trogilio, Mileto,
Éfeso, Trogilio, de ahí se va directamente a Pafos, pasa por Pafos, pasa por Cesarea, pasa por Jerusalén, pasa por Siria, pasa por Sicilia, Listra, Derbe. Bueno, de hecho sale de Jerusalén, va a Antioquía, Derbe, Listra. El orden es de aquí abajo, aquí empieza, para acá. Ese fue todo el viaje que hicieron. Y pues aquí vemos un poco de la expansión del cristianismo para esa época. Esta línea que usted ve, que usted ve aquí es exactamente parte del Imperio Romano. Toda esta. De ahí está en Europa afuera. Entonces, mire cómo empieza todo. Y uno diría, wow, cómo pasa, ¿no? Y a ver, ¿dónde está Asia Menor? Aquí está Ponto, Siria, mire, aquí está Mesopotamia, esta parte de aquí, Panonia, Italia, Sicilia, las islas, Gran Bretaña, Gales, Londres, Lyon, esto es Francia, España. O sea, iba como del centro para afuera, del centro para afuera. Qué bonito, la verdad. Eh, que pudiesen tener la oportunidad de ir y llevar el evangelio y pues ahora el mapa está muchísimo más grande. Todo lo rojo es donde ellos estaban pues compartiendo la palabra y esa fue la expansión que pasó para el año 325 después de Cristo. 325 después de Cristo. O sea, cuantifique los años que habían pasado. eh, y el trabajo que había sido y el sacrificio que había puesto, pero Dios había recompensado en corazón, en bendición, en seguridad, en confianza a cada una de las personas que andaban como misioneros. Ahora, hemos terminado. Por favor, les dejo el material, se lo voy a publicar para que termine de leer Hechos completo. Termínalo de leer. No ponga pero. No estoy mandando a que vaya a la calle a tal. No, termínelo de leer. Lo que se aprende y lo que no, pues se va aprendiendo con el tiempo. Em, de ahí también lea el material adjunto porque siempre hay dudas de cosas y definiciones pequeñas, son importantes verlas. Y por favor, haga el examen. El día domingo, hermana Carmen le va a estar dando el examen para que, bueno, es un control de lectura más bien, de falso, verdadero, léalo bien. Hay cositas que están como, sí, no, vea. Y me le tomo una fotito y me la manda, la sube y me la manda para poder revisar qué tal está, si ha leído, si ha un poco visto. Si tiene preguntas, pues también escríbame sin problema. Y pues adelante vamos sin mirar atrás de lo que fuimos, ¿no? Porque a veces eso nos carga mucho. em, de todo lo que ha pasado, de esto, lo otro, vea hacia Dios. Veamos, tengamos los ojos fijos en el Señor para que Dios nos guíe en lo que viene, en lo que Él quiere que sea. Así que muchas bendiciones, mi hermano, mi hermana. Hasta la próxima clase. La próxima semana vamos con armonía de los evangelios. Y hoy sí, mi hermano. Yo sé que muchos hemos leído los evangelios y ya tenemos un poco más de conocimiento, así que las clases se van poniendo un poquito más cargaditas de contenido. Así que pilas, porque va a haber bastante ejercicio de cómo ver en dónde encontramos cada parábola, qué dice del ministerio de Jesús. Es importante. Hay gente que dice que no tienen sentido, que no concuerdan porque están diferentes. Mm, que por qué Juan lo escribió, que cuál iba dedicado a quién, uno iba a los pueblos judíos, digo, los gentiles, vea. Entonces todo eso lo vamos a aprender un poco en términos generales, pero para que usted aprenda y comprenda, porque hay ciertas formas de hablar para cada quien como la genealogía, hay una que viene desde María, hay una viene desde José, o sea, ¿verdad? Em,
Sí, creo que lo estoy diciendo correctamente, pero hay una pequeña variación entre las genealogías que vemos. Vamos a salir de dudas en la clase, así que por favor, listos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias. Hemos terminado una clase más, hemos terminado una materia más de pues las que hemos propuesto en nuestro corazón este año aprender. Quizás vamos lento, quizás podríamos hacerlo mejor y dedicar un poco más de tiempo. Sabemos, Señor, perdónanos porque quizás no lo estamos haciendo de la forma correcta, pero en nuestro corazón está la voluntad y sabemos que tú pones el hacer como el querer y como leímos con Lidia, tú pones en ese corazón que quiera aprender más de ti. Te pedimos que eso crezca más en nosotros para poder poner más de nuestro tiempo, más de nuestra voluntad en conocer de ti y cuando leamos, leer a conciencia, leer con ganas de aprender, no leer por salir del compromiso. Padre. Y lo digo primeramente por mí. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Los hemos encomendado a tus caminos, Señor, a tu bendición. Y sabemos que tú estás haciendo, aunque no lo veamos físicamente, porque espiritualmente sabemos que lo estás haciendo. ¿El qué? No sabemos, pero tú estás haciendo algo siempre, Padre. Así que gracias. Bendecimos a cada alumno, bendecimos a cada maestro, bendecimos a la iglesia, a la congregación, a la familia de cada uno de ellos, de cada uno, Señor, que tú conoces las necesidades, pues tú siempre has hecho y harás, y confiamos en tu palabra. Padre, gracias por enseñarnos un poco de cómo una pequeña semilla crece tantísimo, de cómo nuestra misión es compartir y cómo, Señor, no es un cargo, no es una posición, es la disposición en el corazón de llevar tu palabra a otros, porque habían personas que te conocieron de un día y murieron a los días de haberte conocido como mártires, Señor, creyendo en ti, siendo diáconos para servir comida. Esas personas defendieron el Evangelio, Señor, como nosotros deberíamos de hacerlo. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad, gracias por el crecimiento que nos das y por el cuidado que tienes de nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Así que nada, mi hermano, hemos terminado, hemos concluido la clase de hechos, la materia y espero sus respuestas. No tenga temor, me le pone una X a la que usted diga, ¿es falso o verdadero? Por favor, le digo, léalo detenidamente porque hay un par de cosas que es de analizar y decir, bueno, ¿quién fue? Ujú. Sí, son nombres, son las cosas que hemos visto. Ninguna pregunta es de esta clase. Todas son de la 1 a la 4. Así que no tiene excusas. Buenas noches, buenos días y buenas tardes, mis hermanos. Dios me les bendiga. Nos vemos en la próxima clase, la próxima semana. Bendiciones. Hasta luego.